Pues hola a todos, queridos oyentes que nos vuelven a acompañar el día de hoy. Hemos tenido algunos problemas técnicos en nuestra primera salida en este proyecto de conjugar la existencia. Sin embargo, hemos solucionado los inconvenientes técnicos y estamos acá en una hora poco habitual para un programa de estos, pero lo hemos querido hacer a esta hora para em, poder evitar un poco la recarga en la conectividad de la red en las horas de la tarde. Queremos dejar este programa hecho. Si alguno de ustedes está en directo con nosotros, genial. Si no, igual lo van a poder encontrar en nuestro canal durante las 24 horas porque son las ventajas que nos permite YouTube. Entonces, les agradecemos a todos los que se conectaron la primera vez, que nos tuvieron paciencia. Ese día nos falló todo, la internet, la red, la velocidad del sonido, todo, mejor dicho, estuvo en contra de nosotros. Sin embargo, nos hemos puesto a la tarea de solucionar los problemas técnicos y aquí estamos. Entonces, vamos a retomar donde dejamos. Ustedes más o menos ya saben cómo es este proyecto y estamos conversando sobre filosofía y estamos aplicando la filosofía a la vida que nos ha tocado vivir en estos días, si lo podemos decir así. Ustedes saben que la filosofía justamente surge de la admiración ante la vida. Los presocráticos, sus primeros planteamientos fueron ver de dónde salía la vida y analizar qué elementos eran los que hacían surgir la vida. Y así surge la filosofía, como un elemento de admiración, como un estado de admiración del ser humano que se pregunta por su realidad, que se pregunta por su alrededor y surge entonces el pensamiento filosófico como lo conocemos hoy en día. Y hemos estado en una situación muy difícil en estos días, hemos estado en casa, nos han restringido las salidas, hemos tenido que trabajar desde casa, estudiar desde casa, mirar lo que pasa a nuestro alrededor por una pantalla. Y todo esto puede generar crisis y todo esto puede generar problemas en nuestro interior y en nuestro descubrimiento del sentido y en nuestra existencia. Y por eso nosotros hemos querido conversar de estos temas y desde la filosofía dar orientaciones para que las crisis que estamos viviendo nos puedan ayudar a ser mejores personas, que en últimas creo que es lo más importante. El otro día decíamos que habían grandes filósofos que habían pasado por crisis muy duras y que habían descubierto muchísimas cosas de la existencia humana, tal como el filósofo y psicólogo Víctor Frankl, que vivió los campos de concentración nazis, que sobrevivió a los campos de concentración nazis y nos dejó muchísimas enseñanzas de cómo salir de una crisis. Entonces, ese es el objetivo de estas conversaciones con el profesor Pedro, a quien saludo, y con el saludo le extiendo dos preguntas. La primera es que nos explique por qué hemos decidido que nuestro proyecto se llame Conjugar la Existencia. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la filosofía para que nuestra existencia cobre significado? ¿Y qué podemos hacer desde la filosofía para que esta crisis nos ayude a descubrir nuestro ser interior? Profe Pedrito, lo saludo muy cariñosamente. Me alegro mucho de que estemos conversando y que vamos a estar conversando varias veces. Entonces, Pedrito, la audiencia es toda suya. Profe Edwin, muy buenos días para nuestra audiencia. Indudablemente que en esta experiencia de confinamiento se tiene la posibilidad de encontrarse consigo mismo, se tiene la posibilidad de cuestionarse, pero también puede ser una oportunidad y una posibilidad a veces de encontrar dificultades en ese encuentro consigo mismo. Y por eso pues nos ha parecido como muy importante que reflexionemos sobre lo que significa la filosofía también en estos tiempos de pandemia y cómo la filosofía nos puede ayudar en esta época en la que se pone de moda el tener que utilizar
cloros, tener que utilizar alcohol para desinfectarnos de el virus que posiblemente nos ataca. Eh, encontraba, encontraba una imagen que me llamaba la atención y se muestra cómo precisamente la filosofía también es un gran desinfectante y sobre todo un desinfectante de aquellas actitudes, de aquellos sentimientos y de aquellos pensamientos negativos que pueden llegar a afectar el sentido de nuestra vida. Así pues que, profe Edwin y oyentes, hemos querido eh, dar y crear este espacio que lo hemos denominado conjugar la existencia. Y para responder a la primera pregunta, ¿por qué conjugar la existencia? Pues nos ha parecido que son dos palabras muy ricas en significado con relación a lo que queremos propiciar con este espacio. Cuando tomamos el verbo conjugar, pues tiene como varios significados. Este se refiere justamente a articular, a combinar, a reunir. Eh, hace referencia en la biología a la conjugación, por ejemplo, de la fusión de núcleos celulares con fines reproductores. Es un proceso de transferencia de información. También esta es una palabra que en física es muy utilizada para nombrar a la operación que convierte a los estados de una partícula en los estados de su correspondiente antipartícula. Pero bueno, desde la filosofía podríamos decir que conjugar aparece como la oportunidad para ayudar a unir, a enlazar, a armonizar las mentalidades, las vivencias, las angustias, los dolores, los miedos, las esperanzas y los anhelos que están conformando pues nuestra cotidianidad. Y así entonces, eh, esta palabra de conjugar, este verbo, quiere hacer referencia a que implica acción y está ligado sobre todo también al lenguaje, conjugar los verbos. Y para la filosofía, el lenguaje es el primer gran constructor de la realidad. Desde la filosofía, como bien lo establece Martin Heidegger, el lenguaje es la máxima expresión de lo humano, pero digamos que en toda la trayectoria histórica, el lenguaje, la palabra, no refleja, sino que crea la realidad. Eh, San Juan también iniciaba ya su gran escrito trascendental cuando decía en el principio existía el verbo, la palabra, y de ahí surge entonces la realidad. Por eso conjugar hace referencia a esa acción. La importancia primordial de la palabra en la construcción de la realidad es un aspecto que está muy ligado a nuestra existencia y en estos momentos de cuarentena creo que nos impulsa justamente a propiciar la conversación, el coloquio y qué mejor que desde la filosofía podamos poner a transitar pues unos elementos muy importantes que están ligados justamente con la existencia. Y entonces ese segundo término, la existencia, sabemos que la existencia no está hecha, no somos seres terminados, al contrario, es un ámbito de construcción y reconstrucción permanente. Nos estamos haciendo a cada instante, a cada momento. Y aquí es donde consideramos que la presencia de la filosofía juega un papel importante y trascendente y queremos hacer posible que se pueda recuperar y fortalecer el pensamiento para que logremos procesar todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos está ocurriendo. Yo creo que, profe Edwin, resulta valioso poder disponer entonces de elementos compartidos para un pensamiento sereno que le dé tiempo a los acontecimientos de nuestra vida y entonces ayudar a articular la existencia de cada sujeto con el entorno que nos rodea, un entorno
angustioso, un entorno esperanzador. Queremos que conjugar la existencia sea un recurso decodificador de nuestro presente, de este presente que estamos asumiendo, pero también como un espacio de poder clarificar y anticipar el futuro que nos espera o que podríamos crear o incluso que podríamos evitar. Lo que queremos entonces y lo que pretendemos es propiciar un espacio en el que la filosofía dialogue con la vida, que se puedan generar preguntas, que se despierte el asombro para ayudar a evitar una existencia sin conciencia, que creo que es lo más peligroso. En las actuales circunstancias, el miedo puede llegar a obnubilar nuestra conciencia y la filosofía, como lo decía antes, pues aparece allá justamente como un gran desinfectante. Todos los temas y cuestiones de la filosofía tienen conexiones con algún aspecto de la realidad y de nuestra vida. Y lo que hay que hacer, creo, es propiciar pues un espacio para encontrar conexiones, en definitiva, para conjugar la existencia, un espacio para hablar, un espacio para dudar, para sospechar y, desde luego, para preguntar. La pregunta es la llave que nos abre a muchas posibilidades. Eso, profe Edwin, con relación a esa primera pregunta, a ese primer interrogante que formulaba. Con relación al segundo interrogante, ¿qué podemos hacer desde la filosofía para enfrentar nosotros esta realidad que estamos viviendo? ¿Qué poder hacer desde la filosofía para lograr en este momento descubrir nuestro ser? Me ha parecido muy interesante mm, justamente en estos días eh, descubrir que quizás a veces esa intemperie interior a la que nos vemos nosotros enfrentados puede causar angustia y puede causar también como sinsentido. De hecho, es uno de los fenómenos que se ha venido reconociendo en esta sociedad actual. De un momento a otro, se detiene la vida ante esa velocidad a la que la llevábamos y nos encontramos frente a nosotros mismos y al encontrarnos quizás frente a nosotros mismos como que nos sentimos allí ante la intemperie, como que las supuestas seguridades que teníamos van desapareciendo. Y entonces vamos encontrando que hay unos fenómenos que definitivamente tenemos que asumir para darle sentido a nuestra vida cotidiana y para llenarnos y empoderarnos justamente frente a lo que nos toque vivir. Eh, Todos podemos conocer más y mejor siempre. No hay alguien que lo sepa todo ni alguien que lo ignore todo. Y creo que el conocimiento solidario y compartido en estos momentos nos ayuda justamente a encontrar el sentido de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida, el sentido de lo que todos nosotros queremos lograr y queremos alcanzar. Necesitamos sentirnos vinculados porque frente a una amenaza como la que vivimos, debe quedar claro que solamente si nos sentimos vinculados con el otro, pues somos más fuertes, porque definitivamente en el aislamiento somos mucho más frágiles y mucho más débiles. Entonces, desde ahí la filosofía siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo, yo creo que ahora más que nunca, una herramienta importante para encontrar la razón de nuestro ser, la razón de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida. Ya al inicio, profe Edwin mencionaba justamente a Víctor Frank, esa experiencia maravillosa que él tuvo allá en esos campos de concentración, donde se traza unos objetivos muy concretos para salir de esa realidad. Y nosotros lo que más necesitamos también hoy día
es potenciarnos desde nuestra interioridad para poder superar la soledad, la reclusión de este periodo de cuarentena que, como decía antes, nos expone a la intemperie interior y a un conjunto de interrogantes que debemos contestar para encontrar el sentido. Sí, profe Pedro, qué interesantes las reflexiones que nos va dejando en el día de hoy. Y ahora que lo estaba escuchando atentamente, recuerdo yo, o más bien viene a mi cabeza la época de la historia de la filosofía que más me ha gustado en el estudio que yo he hecho de la filosofía y es justamente el existencialismo. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque nace esta filosofía en una época bien difícil para la historia de la humanidad, como es ese periodo entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que se cometen en nombre de intereses políticos, económicos, intereses personales, egoísmos de los poderosos y todas las atrocidades que se cometen contra el ser humano, los campos de concentración, las bombas, bueno, todo lo que sucedió en las guerras mundiales y justamente después de eso, los filósofos se ponen a reflexionar sobre el verdadero valor de la vida humana. La vida humana realmente vale cuando hemos visto tantos millones de muertos por cuenta de intereses políticos y económicos y surge precisamente esta escuela filosófica, si la podemos llamar así, como lo es el existencialismo, que se centra en reflexionar sobre el verdadero valor de la vida humana, de la existencia humana y de explicarnos desde la filosofía cómo sobrellevar conceptos que el profe Pedro ha analizado y ha mencionado, conceptos como la angustia, por ejemplo. ¿Cuántas personas hoy se sienten angustiadas porque no tienen trabajo, porque perdieron su trabajo o porque sencillamente no se pueden quedar en casa porque si no salen a trabajar su familia no puede subsistir y entonces todo eso nos está generando angustias y nos está generando esos miedos que también mencionaba el profe Pedro y la filosofía más que unos conceptos teóricos o unas ideas de unos filósofos de hace mucho tiempo, la filosofía tiene que ser, o es más bien para nosotros, una voz de esperanza en medio de la angustia, en medio del miedo, en medio del sinsentido. Es la certeza de que las cosas van a cambiar, es la certeza de que si hacemos lo mejor y si damos lo mejor de nosotros, esa angustia se puede vencer, ese miedo se puede derrotar, ese sinsentido se puede eliminar de nuestra vida. Y nosotros queremos con estas conversaciones intentar que las personas que nos escuchan descubran en la filosofía elementos para poder vivir mejor en estos tiempos en los que nos hemos visto obligados a cambiar nuestros hábitos. Muchos llevamos varios días sin salir de casa, otros salimos de casa eh, con todas las medidas de seguridad para cuidar nuestra salud y la de los demás, otros hemos tenido que trabajar desde casa, otros hemos tenido que estudiar desde casa y estas nuevas realidades ciertamente han generado esos nuevos descubrimientos en nuestras vidas. Tal vez estamos haciendo cosas que no sabíamos que teníamos, tanto buenas como malas. Y entonces la filosofía tiene que ser como ese espacio en el que vamos descubriendo nuestro propio ser y cómo podemos poner ese propio ser en función de salir adelante, primero nosotros obviamente, y luego de salir adelante en conjunto, con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con todos los que nos rodean, salir adelante de esta situación, porque no solo estamos en la cuarentena, seguramente llegará el momento en que tengamos que salir, y cuando tengamos que salir es cuando debemos reflejar lo que hayamos aprendido en este tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Hay una expresión que me llama la atención de las que menciona el profe Pedro porque me suena paradójica y quisiera que el profe un poco ahondara en esa expresión que él menciona, la intemperie interior. Uno, uno escucha la palabra intemperie y de una vez como que piensa en un lugar supremamente abierto,
no sé, tal vez lluvioso, es lo que se me viene a la imaginación. Pero intemperie interior me suena a una paradoja de cómo hemos descubierto la inmensidad de nuestro ser interior cuando hemos tenido que hacer silencio obligatoriamente, silencio entre comillas, cuando hemos tenido que estar solos y cuando hemos descubierto lo inmenso que es nuestro ser y lo mucho que nos faltaba por conocernos a nosotros mismos. Entonces, profe Pedrito, me gustaría que para la audiencia nos profundizara un poco más sobre este concepto de intemperie interior y que nos dé como unas pistas de cómo podemos, eh, no sé, vencer un poco la angustia de encontrarnos en esa soledad con un ser tan inmenso como lo es cada uno de nosotros. Sí, profe Edwin, y querida audiencia, realmente como lo expresaba el profe Edwin haciendo referencia al existencialismo, justamente Heidegger y Jean-Paul Sartre nos sirven en este momento de apoyo porque son quienes trabajaron esa realidad de la vida que es la angustia. La angustia es una eterna compañera de la vida, pero pues obviamente esa angustia como que se ha ido camuflando. ¿Y cómo se ha ido camuflando esa angustia? A través de la evasión. Normalmente todos nuestros sentidos están llevados hacia nuestro exterior. Estamos pendientes de mirar vivir, pero no de vivir. Y por eso estamos ligados siempre allá a lo que acontece, a lo que sucede. La sociedad va capturando toda nuestra atención. Son muchas las preocupaciones, son muchísimos los estímulos exteriores, pero de un momento a otro, como que también eso se frena y nos encontramos frente a sí mismos y obviamente eso produce angustia. Y la angustia, nos enseña Heidegger, tiene dos posibilidades. Una, la posibilidad de huir de ella. La angustia nos pone frente a ese cuestionamiento de la vida y él dice, hay una salida de mala fe y esa salida de mala fe pues es ponerle fin a la angustia y la única manera de ponerle fin a la angustia, dice Heidegger, es la muerte. Pero existe la otra salida que es la propia de la inteligencia, que es la de buscar horizonte de posibilidades frente a una realidad de crisis, y qué buena esa palabra que tiene una raíz griega, es eso, búsqueda de posibilidades. Y Martin Heidegger va a decir, la angustia nos abre a la búsqueda de horizonte de posibilidades. Y entonces, en estos momentos, a mí me parece que pues llegamos a encontrarnos, como decía, esa intemperie interior. ¿Por qué? Porque en primer lugar creo que el silencio nos permite descubrir que estamos en medio de una gran volatilidad. Nada es estable. El cambio en esta sociedad posmoderna es permanente. Las cosas cambian y cambian todos los días, aumentan en su crudeza, en su velocidad, en su tamaño, en su cantidad. Estamos frente a una turbulencia permanente. Hoy más que nunca los paradigmas se suceden y se sustituyen a instante en todas las dimensiones de la sociedad, ya sea en la política, en la economía, en la familia, en las mismas leyes. Entonces, como que no disponemos de un lugar seguro en la sociedad. Pero obviamente, al no encontrar esa seguridad en la sociedad, también esa inseguridad se refleja en nuestro interior, en nuestra existencia. Y entonces la volatilidad es uno de los elementos que podría estar determinando esa intemperie. Un segundo elemento que podría mencionar es el de la incertidumbre. En realidad nada es como parece ser. Hay una sensación de caos que nos sume en una incertidumbre tal que jamás sabremos cómo van a resultar las cosas. Ya nada es completamente seguro. Abundan los interrogantes,
hay más interrogantes que respuestas y fijémonos que en estos momentos frente a esta situación del COVID-19 se multiplican las variables y hay muchas que se escapan de nuestro control. Entonces, esa angustia pone allá al descubierto nuestra intemperie interior, porque ¿de qué nos aferramos? Y obviamente también la ambigüedad, ¿no? Las cosas han adquirido múltiples y confusos significados. Hay muchísimos hechos, hay muchísimos documentos, hay leyes, hay tratados. Todos los días se van publicando cosas nuevas que pueden ser interpretados de muchísimas maneras. Entonces, en este marco de ambigüedad surgen unas brechas de opinión, las mentiras como que se van socializando, todo ese fenómeno de las falsas noticias, de la posverdad, los juegos de interpretaciones, las posturas radicalizadas y hasta una violencia que se va volviendo incontenible, pues todo esto nos va afectando y nos va dejando allá como vacíos y a esa intemperie. Y podría mencionar un cuarto aspecto que sería como la complejidad, ¿no? Nada tiene una única interpretación, no se está de acuerdo en cuál ha sido el origen del virus. Hay muchísimas versiones y entonces las cosas son más complejas, tienen muchos más pliegues y vueltas que debemos conocer, reconocer y abordar. Esa complejidad es también un signo de confusión, de falta de conexión entre lo que hacíamos antes y las formas de hacerlo ahora, como que los viejos modelos ya no funcionan y lo que se necesita aún como que no está. Fíjate, en el campo de la medicina, todos los medicamentos, todos los descubrimientos que se habían hecho de un momento a otro ya frente al COVID-19 como que no funcionan. No podemos usar los instrumentos que manejábamos, pero tampoco no hemos logrado aún sustituirlos y todo esto pues nos deja frente a nosotros mismos, allá como en esa radical desnudez. Y esa también es una gran oportunidad entonces de recuperar el sentido de la existencia. Por eso, pues, la razón de este espacio para que entre todos logremos como encontrar una respuesta para dar ese sentido a nuestro ser. Eh, Muy interesante lo que menciona Pedrito. Valga la pena en este momento hacer como la cuña de si ustedes, los que están viendo justo ahora en directo esta, o están escuchando más bien esta conversación en directo, nos puedan dejar sus inquietudes y con muchísimo gusto haremos un programa especial para sus inquietudes, para responder a sus preguntas, inclusive si tienen preguntas para hacerlas en este momento en directo, las podemos responder. O si estás viendo este video después de la transmisión, déjanos en los comentarios los temas de los que quieres que conversemos. Estamos dispuestos a hacerlo porque realmente una de nuestras mayores pasiones en la vida es enseñar. Y qué mejor que hacerlo con las tecnologías que nos ofrece el mundo y podernos conectar con personas que están en cualquier rincón del planeta con un celular, con un móvil, con un computador y podamos conversar y podamos llegar a dar un mensaje de esperanza en este momento en el que se está necesitando. Pedrito, profe Pedro, Sí, profe, se mire me... que eso que tú acabas de mencionar es algo que descubrimos ahora muy interesante, porque estamos viendo que se abre también una posibilidad de una palabra que ya no se queda en el espacio del aula, no se queda allí en un espacio geográfico, sino que puede transitar a la globalidad. Y invitar obviamente a nuestros oyentes, a las personas que nos sigan, para que nos hagan saber también sus inquietudes y obviamente desde ahí entender que vamos ganando ese sentido de globalidad, de totalidad en medio de esta única humanidad que existe y que tenemos que potenciarla justamente en estos momentos. Yo creo que la manera de poder
responder y dar solución a esa intemperie interior que mencionaba es sentir que formamos parte de la única humanidad existente, profe Edwin, como también tú lo mencionabas al inicio. Sí, en este momento, ya como para ir cerrando, ya llevamos alrededor de 30 minutos conversando y escuchando y analizando estas situaciones y esta introducción, porque digamos que este primer programa, este primer intento, que ya creo que fue un éxito porque pudimos transmitir, hemos solucionado las dificultades técnicas. Este primer momento era para presentar un poco el proyecto, qué es lo que queremos hacer, cuál va a ser la dinámica del asunto y pues obviamente en la medida que vayamos avanzando y ustedes, los que nos escuchan y los que nos están apoyando al otro lado de la pantalla, nos sigan, pues entonces iremos mejorando y pues iremos dando un mejor producto para ustedes. Y como digo, ya para ir cerrando este primer espacio, quisiera así hacerle una pregunta a Pedrito que se me ocurre así como de, de momento, esto no está preparado, esto que le voy a hacer al profe Pedro quizá lo coja un poco desubicado, pero igual es una pregunta que se me hace un poco graciosa, ¿no? Antes de la pregunta, pues quisiera hacer una introducción a la pregunta para que Pedrito vaya un poco notando por dónde va la cosa y bueno, muchas personas, Pedrito, profe Pedro, Pedrito es que la confianza ante todo. Profe Pedro, muchas personas han buscado cosas que hacer en cuarentena para pasar el tiempo, entonces que se ponen a ver series o películas, escuchar música, leer, tomar cursos virtuales, bueno, infinidad de cosas, aprender manualidades, aprender cosas que no sabían, etcétera. Muchísimas cosas han buscado las personas para, ¿para qué? Para, pues, para pasar el tiempo en casa, porque pues ahora pasamos muchísimo tiempo en la casa y el tiempo como que se extiende tanto que hay que buscar formas de invertir ese tiempo. Pero yo siento que ya después de 60 días, como llevamos aquí en Colombia, eh, ya las ideas como que se agotan, ¿no? Se acaban las posibilidades de cosas por hacer y ya la red está llena de cursos virtuales, de conferencias virtuales, de tantas cosas por hacer que ya la gente incluso está perpleja porque ya han hecho todo y ahora no saben qué hacer. Eh, pues la pregunta chistosa, no sé, pues no sé qué tan chistosa, pero a mí me causa un poco de gracia y podríamos pensar un programa próximamente para profundizar un poco en este tema. La pregunta es, profe Pedro, ¿usted qué se imaginaría, qué se imagina que haría un filósofo de los que hemos mencionado hoy, por decir algo, Heidegger o Sartre o Víctor Frankl, de estos que hemos mencionado hoy? eh, Así pensando muy trivialmente y muy humanamente, ¿usted qué cree que haría un filósofo de estos si le hubiera tocado estar en cuarentena? Es una pregunta que me surgió mientras lo escuchaba hablar de los aspectos de la intemperie interior. No sé, ¿qué se le ocurre que haría un filósofo de estos en cuarentena? Como para coger ideas de pasar el tiempo, aquellas personas que pues no encuentran ya algo más que hacer en cuarentena. ¿Qué haría un filósofo como estos en cuarentena? No sé si lo cojo muy a quemarropa, profe Pedro, Bueno, o podemos interesante, soñar. interesante esa pregunta, profe Edwin, porque efectivamente mm, muchos de estos pensadores, pues frente a la cuarentena, ellos seguirían mostrándonos lo que ellos hicieron en su época, que era justamente valorar en primer lugar el tiempo. Fíjese que el tiempo es algo que a todos se nos ha dado por igual. Ese es como el mayor capital del cual disponemos nosotros los seres humanos. Pero un tiempo no para estar y haciendo cosas y respondiendo a estímulos exteriores, sino un tiempo precisamente para dedicárselo a sí mismos. Y es interesante ver cómo incluso filósofos de la actualidad
nos hacen una recomendación muy interesante y es aprovechar el tiempo, el detenernos para meditar. Existen al menos unos 20 beneficios científicamente comprobados de la meditación. Y eso implica entonces comenzar a detenerse y a mirar la vida en las distintas facetas, desde llegar a comprender por qué yo pienso de esta manera o de esta otra, por qué tengo tal o cual sentimiento, tal o cual remordimiento, tal o cual sensación, emoción, y mirarse a sí mismo. Eso lo hace posible la meditación. Y desde esa meditación, pues entonces eh, surge justamente el deseo de escribir, el deseo de aprender, de intentar algo nuevo cada día. Creo que, por ejemplo, Víctor Frank, recordemos que él, cuando estaba ya en ese campo de concentración, que es peor que una cuarentena, él justamente se trazó tres objetivos fundamentales. El primer objetivo era el de sobrevivir, es decir, valorar la existencia. El segundo era el de aprender algo nuevo cada día. Yo creo que cualquier filósofo está siempre en esa actitud, intentar algo nuevo cada día, como salir de la zona de confort y hacer cosas que nunca se han hecho, descubrir nuevos pasatiempos, conocer nuevas experiencias, enfrentar incluso los propios miedos, ese salir de la zona de confort en términos, por ejemplo, de Leonardo Boff es superar la comodidad, porque no existe peor alucinógeno que la comodidad. Eh, por otra parte, creo que mm, cualquier filósofo de los que hemos mencionado, en una situación como la nuestra, siempre está buscando alternativas, siempre está buscando posibilidades y, y obviamente posibilidades y alternativas para qué, para el cuidado. Un concepto que lo enseñó también Heidegger, el cuidarse, el entender que hay que manejar la razón para tomar decisiones y planear como las mejores decisiones para resolver de la mejor forma las dificultades que se van presentando, dificultades en todo orden, desde el orden económico, desde el orden material, desde el orden emocional, familiar, educativo. Entonces es sencillamente ocuparse de lo más importante que es la vida. También los movimientos vitalistas, fíjense que nos inducen hacia allá. Eh, ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer y qué es lo esencial de la vida? Entonces, estos filósofos en su gran mayoría siempre fueron a hacerse la pregunta por el ser. ¿Cuáles son como esos constitutivos existenciales que se han dado en la historia y a qué es a lo que vale la pena darle importancia para irse liberando de pronto de muchísimos distractores, de muchísimas ocupaciones que sencillamente son efímeras? Y es lo que haría, digamos, ¿qué haría? Podríamos preguntarnos, ¿qué haría Aristóteles si estuviera viviendo en este momento? Eh, Él seguramente estaría diciendo, bueno, hagamos esa diferencia entre lo que es la esencia y lo que es el accidente. ¿Qué es la sustancia y qué es el accidente? ¿Qué es aquello que realmente es determinante y qué es aquello que resulta accidental? Y así seguramente llegaremos a darnos cuenta que nuestra vida ha transcurrido de pronto ligados y preocupados más por cosas que son accidentales y no por aquellas que realmente son sustanciales. Por ejemplo, qué importante es fortalecer la salud, la educación, la institución familiar en una sociedad, pero eso se volvió como accidental y se cambiaron las perspectivas y ahora esta situación del COVID-19 pues nos
da la posibilidad entonces de encontrar lo esencial al margen de lo accidental. Bueno, pues creo que es un ejercicio que incluso ustedes en casa lo pueden hacer, ¿no? Pensar qué haría un filósofo en cuarentena, qué haría... A mí me sigue quedando esa inquietud ahí porque son tantos y tantos los filósofos que uno podría inclusive aprender filosofía de esa forma. Eh, ¿Qué harían? ¿Qué haría un filósofo en cuarentena? Ya el profe Pedro nos ha hablado de Heidegger, de lo que haría él, de lo que haría Frankl, de lo que haría Aristóteles. Pero bueno, quedan muchos más y ustedes saben quiénes son los filósofos. Pueden hacer este ejercicio. ¿Qué haría un filósofo en cuarentena? Y aprender de estos pensadores que han dejado su huella para la historia de la humanidad. Pues bueno, ya llevamos alrededor de 40 minutos conversando, analizando y presentando este proyecto. Yo creo que hemos dejado muchas pistas el día de hoy para que redescubramos la cuarentena. Ya que estamos redescubriendo tantas cosas, pues yo creo que después de tantos días de cuarentena es importante redescubrir la cuarentena y si quizá la hemos vivido de una manera no tan adecuada, poder vivirla de una mejor forma a sabiendas que ya por lo menos estamos, estamos en una etapa de extensión de la cuarentena. Entonces, pues nada, yo creo que, profe Pedro, podemos dejar acá, despedirnos, invitar a las personas a estar pendientes de nuestro canal, a disfrutar de esta conversación que va a quedar grabada en el canal y pues invitarlos a que se suscriban, a que activen las notificaciones de YouTube para que les informe cuando hacemos directo. Yo creo que el próximo programa sería, profe Pedro, el próximo martes, si todo sale bien, y pues que ustedes nos dejen en sus comentarios sobre qué quieren que hablemos. Entonces, de mi parte, me despido, les agradezco por estar aquí, los que estuvieron en vivo, les agradezco a los que van a ver esto después en diferido. Me despido con la esperanza de que nos podamos volver a encontrar y podamos seguir conversando sobre estos temas tan interesantes y tan pertinentes. Y ahora los dejo con el profe Pedro para que él haga el cierre y la despedida de este primer programa. Muchas gracias a todos y que estén felices. Muchas gracias, profe Edwin, por este espacio. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Todos están invitados. No olviden que pretendemos propiciar un espacio en el que la filosofía dialogue con la vida, que se puedan generar preguntas que despierten el asombro para ayudar a evitar una existencia sin conciencia. Creo que en eso tenemos que trabajar mucho, mucho. Eh, Cómo evolucionar en nuestra conciencia. Un gran pensador del siglo XX que aún está vivo, eh, Edgar Morán, él nos dice que este siglo XXI tendrá que ser el siglo de la conciencia, porque es desde allí donde podremos dar respuesta justamente a ese devenir cotidiano. Muchísimas gracias por escucharnos y les invitamos a que continúen vinculándose con nosotros, haciendo llegar sus inquietudes. Un feliz día para todos.